Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo episodio 226. Especial como casi todos los episodios de Historia en Podcast ya de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero en este, puntualmente, es como solemos hacer después de cada viaje histórico-cultural que realizamos, es un souvenir del viaje, ¿sí? Estuvimos, como supieron la semana anterior, con el episodio que sacamos sobre Babilonia, que lo grabamos estando en Lima, en nuestro viaje histórico-cultural, junto a Facu de Tour Cultural y un grupo de 18 personas hermoso. Entonces, digo, tengo que llevar un episodio souvenir. Y acá estamos. Ya había hablado de los incas, ya había hablado de Machu Picchu. Entonces decidí, como en algún momento lo hicimos también con la vida del propio Hernán Cortés, hablar de la vida del conquistador del Perú, de Francisco Pizarro, del hombre más allá del mito, ¿no? De sus raíces, de sus intereses, de sus ambiciones, de sus aciertos, de sus errores, como cualquier humano, ¿no? Despojado de valoraciones actuales, siempre manchadas, digo, por el paso del tiempo, sin tomar posiciones. Así que espero que disfruten del relato, que disfruten de la historia, de la vida de este protagonista de la historia, valga la redundancia. Así que vamos a alargar nomás con la invitación de siempre, ¿no? Que se unan a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Historia en Podcast, a nuestros cursos, a nuestros viajes. Tenemos la España andaluza ahora en febrero de 2026, ya casi cerrándose el cupo, así que iremos a conocer la historia desde adentro en la España andaluza. Para que ustedes vean más o menos qué es lo que se vive en esos viajes, bueno, todo lo que vamos a estar contando hoy de Francisco Pizarro, estuvimos recorriendo esos lugares con este grupo hermoso de acompañantes que tuvimos en esta ocasión. Y bueno, y hablando, como les decía recién, de protagonistas, ¿sí? Como es el caso de Francisco Pizarro, protagonistas grandes de la historia, se suele decir que a veces el destino va eligiendo a sus protagonistas, ¿no? Por ahí, entre aquellos menos pensados, aquellos que nadie le pone una ficha, una cuota de confianza, ¿no? Y si había un hombre al que nadie habría apostado jamás nada, ese era Francisco Pizarro. Un tipo que nació sin apellido ilustre, sin fortuna, sin educación, en un rincón polvoriento de Extremadura, un tipo que no sabía ni siquiera leer ni escribir y que, sin embargo, su nombre iba a quedar grabado en los muros de la historia junto a los grandes, ¿no? ¿Qué sé yo? Junto a Alejandro, a César, a Napoleón, a Cortés, a tantos otros, ¿no? Un tipo que no tuvo el camino del noble ni del erudito tampoco, ¿no? El suyo va a ser un camino por ahí de instinto, de resistencia, de obstinación, van a decir algunos, ¿no? Un tipo porfiado, un tipo que le porfió el rumbo a su destino que parecía escrito. De esos hombres que no conquistaron por un destino divino, sino por pura terquedad, ¿no? Un hombre que cruzó el océano con la promesa de un mundo que ni siquiera entendía del todo, ¿no? Y que va a terminar enfrentándose al imperio más aguerrido, más vasto, más organizado de América. Un Francisco Pizarro que fue muchas cosas, como veremos en este episodio, ¿no? Campesino, soldado, explorador, gobernador, fue conquistador. Algunos van a decir que fue un visionario, otros van a decir que fue una mala persona. En fin, como les decía, quizás la definición que más se acerca a su imagen es la de un hombre conquistador, sí, pero también un símbolo de lo que la ambición puede construir y, como veremos, también destruir al mismo tiempo. Hoy vamos a recorrer su vida completa, desde aquella infancia casi olvidada en Trujillo, ¿sí? En Extremadura, hasta su muerte violenta en Lima, ¿no? Desde los primeros pasos ahí en Panamá hasta el día en que las torres del Cusco se van a terminar rindiendo a su espada. Una historia de conquistas, de traiciones, de fe, de codicia, de sueños, que muchas veces van a terminar convertidos también en fantasma. Porque, insisto en esto, y ya para alargar, que detrás del mito del conquistador hay un hombre. Y entender a ese hombre, entender a Pizarro, como entendimos a Colón en su episodio, como entendimos a Cortés cuando fue su turno, entender a Pizarro no es justificarlo, no es destruirlo, es simplemente descifrar el alma de una época, una era donde el mundo todavía se estaba inventando, donde los hombres creían que la gloria era
algo suficiente para poder redimir cualquier pecado, ¿no? Un hombre sin nombre, sin educación, sin nobleza, y que va a terminar cambiando el mapa del mundo. Así empieza la historia de Francisco Pizarro, el extremeño que cruzó el océano en busca de oro y encontró todo un imperio. Vamos a ver cómo empieza todo. Para eso tenemos que trasladarnos al corazón seco y pedregoso, ¿no? de Extremadura, allá por el año 1475, cuando nacía un niño que nadie habría imaginado protagonista de toda una epopeya, de una hazaña, ¿no? Francisco Pizarro vino al mundo en Trujillo, nació como hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro, un tipo que era un capitán curtido ahí en las guerras de Italia, qué sé yo, un tipo muy abocado al mundo militar, e hijo también de Francisca González, una campesina ahí bastante pobre, ¿no? Sin fortuna al menos. Un tipo que no tuvo un apellido respetable, que no tuvo un techo noble, que no tuvo educación, que no tuvo promesas de herencia, algo que era fundamental en la España de esos momentos, ¿no? Un tipo que nació simplemente condenado a sobrevivir en una tierra donde solamente, dicen las fuentes, el coraje y la astucia, ¿sí? El coraje y la astucia marcaban la diferencia entre ser un anónimo o ser una leyenda. Porque, a ver, Extremadura no ofrecía riqueza, no ofrecía futuro en esos momentos, ofrecía algo muy parecido al hambre, ¿no? Hambre que en esta figura que estamos empezando a analizar se iba a convertir en hambre de tierra, en hambre de gloria, en hambre de destino. Extremadura era una región árida, una región dura, donde los hombres crecían aprendiendo a soportar esa escasez, a mirar más allá del horizonte, ¿no? De esa misma tierra, casi en los mismos años, van a salir figuras tremendamente importantes en la historia de la conquista y la colonización española en América. Tipos como Hernán Cortés, como Hernando de Soto, como Pedro de Alvarado, como Vasco Núñez de Balboa. Todos, de algún modo, nacieron en esa Extremadura de la pobreza y van a terminar moldeando imperios, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro protagonista, en el caso de Francisco Pizarro, podemos decir que va a ser un niño que no supo leer ni escribir, que no tuvo educación, pero que desde muy temprana edad mostraba algo que lo diferenciaba, que era el instinto feroz. Y en ese mundo que se expandía, en una España recién unificada, en una España que soñaba con mares abiertos, en una España que miraba más allá, créanme que ese instinto feroz valía mucho más que cualquier título. Y no estaba solo en ese destino. Porque Hernán Cortés, el conquistador de México, compartía con Pizarro no solamente la tierra natal, sino también la sangre. No sé si sabían ustedes que ambos, Cortés y Pizarro, el conquistador del Imperio Azteca y el conquistador del Imperio Inca, eran parientes, eran primos segundos. De hecho, resulta que la madre de Cortés, Catalina Pizarro, era hermana del abuelo de Francisco Pizarro. Y uno puede pensar, bueno, mirá qué loco, eran parientes, los dos de Extremadura, los dos conquistadores, seguramente de niños deben haberse imaginado aventureros, jugar junto a los barquitos, que eso. No. En realidad nunca llegaron a conocerse. Lo único que los unía era esa raíz común, ¿no? La misma Extremadura pobre, dura, obstinada que les decía recién, que parecía fabricar hombres dispuestos a jugarse la vida con tal de una buena oportunidad. Cortés, como les dije en el episodio específico, había nacido en Medellín, Pizarro en Trujillo, y aunque el tiempo los va a llevar por caminos distintos, ambos van a compartir un rasgo que era inconfundible, es decir, la convicción de que el mundo no estaba hecho todavía, que podía conquistarse ese mundo. Y fíjense qué loco, ¿no? Dos ramas del mismo árbol, dos imperios distintos y una misma herencia de hierro, podemos decir. ¿Sí? A ver, Extremadura los va a parir a ambos, ¿sí? Distintos, pero con la misma mirada. La mirada de aquel que no tiene nada que perder y por eso mismo se atreve a buscarlo todo. Fue en esos mismos caminos polvorientos de Extremadura donde Francisco Pizarro creció aprendiendo, diría casi poéticamente, ¿no? Más del hambre que de los libros, ¿no? Su infancia va a transcurrir ahí entre animales, entre trabajo en el campo, entre silencios largos, un Pizarro que no va a ir a la escuela, que no va a aprender a escribir ni siquiera su nombre, pero que, como les decía, desde muy niño demostró una
una inteligencia práctica, ¿no? Una intuición que le permitiría a largo plazo moverse entre soldados, entre comerciantes, entre aventureros. Su papá, Gonzalo Pizarro, era un hombre de armas, como les dije recién, ¿no? Un tipo ausente casi siempre, ocupado en las guerras de Italia. Su mamá, esta Francisca González, lo va a criar con lo que tenía, ¿no? Poco alimento, ninguna fortuna, la certeza de que solamente el esfuerzo podía torcer ese destino, ¿no? Y en cuanto a la juventud de Pizarro, vamos a decir que fue errante. No hay muchísimos datos. Algunos cronistas dicen que trabajó como porquero ahí en los alrededores de Trujillo, es decir, como un tipo que cuidaba chanchos, puercos, cerdos, ¿no? Otros cronistas van a decir que sirvió como soldado raso en algunas campañas menores. O sea, se diluye ahí un toque, digo, un poco esa figura. Lo cierto es que ya en su adolescencia había entendido que en España no había lugar para hombres sin nombre. ¿Sí? Las tierras ya estaban repartidas, los títulos tenían dueño. La gloria de cualquier familia en España se contaba en linajes, no en méritos. Por eso, cuando empezaron a llegar las noticias de un nuevo mundo más allá del océano, de islas verdes, de oro, de oportunidades para los audaces, Pizarro no lo dudó. Esa iba a ser su salida, es decir, su destino cambió el día en el que decidió mirar hacia el mar. En esos momentos corría ya el año 1502, cuando sin nombre, sin fortuna, ¿sí?, completamente desconocido, se va a embarcar rumbo a las Indias en una de las expediciones de Nicolás de Obando, ¿no? Ahí, ya a bordo del barco, este joven extremeño, este joven Pizarro, no sabía exactamente lo que buscaba, ¿sí? Quizás puede haber sido aventura, quizás puede haber sido riqueza, quizás puede haber sido solamente la oportunidad de no morir pobre en su Trujillo natal, ¿no? Bueno, se embarca con Nicolás de Obando, un viaje que era largo, un viaje que era incierto, un viaje que era peligroso, pero el horizonte, ese horizonte lejano, prometía algo que en España nadie podía ofrecerle a Pizarro, que era un lugar en la historia. Y vaya si lo consiguió, estamos hablando de él, ¿sí? 500 años después. Durante años, Pizarro, con esa expedición, va a vagar por el Caribe, ahí mezclando Caribe y tierra firme como soldado, como explorador, como simple aventurero, ¿no? También acá medio que se pierde en la bruma de la historia algunos rastros, algunos pasos de Pizarro en esas primeras expediciones. Va a participar en algunas campañas menores, va a estar en fundaciones efímeras de algunas ciudades, en saqueos, en marchas por selvas que parecían interminables, ¿no? Y en 1519, cuando el conquistador Pedrarias Dávila funda la ciudad de Panamá, Pizarro estaba ahí. No era un protagonista de primera plana, pero estaba en el lugar justo cuando el mapa del Nuevo Mundo comenzaba a redibujarse. Y desde ahí, ¿sí?, desde las costas del Istmo de Panamá, donde los rumores corrían en esa época de boca en boca, se decía que hacia el sur había un país lleno de oro, un país lleno de templos resplandecientes, de reyes que vestían metales preciosos, de una fortuna incalculable y aparte inacabable. Algunos lo llamaban Virú, con B larga, Virú o Pirú incluso. Y acá también medio que hay algunas versiones, porque incluso algunos historiadores dicen que puede ser que Virú o Pirú puede haber sido el nombre de algún cacique que se encontraba un poco más al sur del Panamá. O sea, no que estaba hablando exclusivamente del reino, del Virú, del Pirú, devenido posteriormente, habrán adivinado ustedes, en Perú. Lo cierto es que absolutamente nadie sabía a ciencia cierta si ese Virú, Pirú, cacique o reino realmente existía, ¿no? Pero bastaba el rumor, ese tufillo a oro, ¿sí?, a reinos poderosos, para encender la llama de la ambición. Pero fue en esa misma Panamá donde Pizarro conoció a Diego de Almagro, ¿no? Un hombre recio, un hombre de carácter fuerte, un hombre ambicioso, casi igual de ambicioso que él, o más todavía, y conoció también a Hernando de Luque, un clérigo sumamente influyente, calculador, que veía en esa alianza tripartita, entre Almagro, Pizarro y el propio Luque, una alianza, una inversión, ¿sí?, tanto espiritual
como económica. La cuestión es que los tres se van a juntar un día, van a sellar lo que la historia recordaría como el Pacto de los Tres, ¿no? Una sociedad para conquistar las tierras ubicadas más al sur de Panamá, ¿no? Pizarro iba a poner el liderazgo, la experiencia militar, Almagro iba a poner todo el músculo y toda la logística, y Luque iba a aportar algo de dinero y los contactos necesarios ante la corona para iniciar esa expansión hacia el sur de Panamá. Ninguno tenía mucho que perder, créanmelo. Los tres soñaban con lo mismo, una corona, un título y una gloria que los iba a sacar de la miseria. Y hacia allá encaró Pizarro. Hacia allá fue. Iniciaron las expediciones. Las dos primeras expediciones al sur fueron un verdadero desastre. En 1524, Pizarro, Almagro y Luque se van a lanzar desde Panamá con apenas 2 barcos y 112 hombres a la aventura sobre lo desconocido. Avanzaron ahí por la costa del Pacífico, pero lejos de encontrar ese reino del Virú, del Pirú, o como se llamara, o lo que fuera, porque todavía no sabemos qué era, ¿sí? Lejos de encontrar ese oro y esas riquezas de las que habían escuchado, fueron recibidos por los mosquitos, por la fiebre, por el hambre. Apenas llegaron a lo que hoy es Colombia, van a ser atacados por los indígenas, ¿no? Y van a tener que volverse maltrechos, sin oro, con más muertos que vivos. O sea, una campaña que fracasa. De hecho, el propio Almagro perdió un ojo en el combate, ¿sí? Pero asimismo Pizarro dice, no, hay que seguir insistiendo, hay que apostar a esto. Acá debe haber algo. 2 años después, en 1526, armaron una segunda expedición, esta vez con más recursos, navegaron más al sur, pasaron el Golfo de Guayaquil y por primera vez divisaron las tierras del actual Ecuador y el actual norte del Perú, ¿no? Bueno, ahí los hombres de Pizarro van a ver por primera vez algo que los dejó sin palabras. Vieron templos de piedra gigantes, vieron casas ordenadas, vieron caminos empedrados, vieron oro, mucho oro. ¿A dónde habían llegado? Se preguntaron ustedes. Habían llegado al límite norte del Tahuantinsuyo, el famoso imperio inca. Aunque todavía, obviamente, no sabían su nombre, no sabían lo que eran. Pero ese hallazgo breve va a ser clave. Va a ser clave porque genera las ganas de saber más. Pero había un problema, la expedición no tenía más suministros. Las enfermedades empiezan a diezmar a la tropa, los barcos se van a empezar a dañar. El regreso a Panamá va a ser todo un calvario. Y cuando vuelven a Panamá, el gobernador Pedro de los Ríos les negó toda ayuda. Lo que le pidieron, el tipo dijo no, dijo que era una locura seguir insistiendo hacia el sur, que el sur solamente traía muerte. Un visionario bárbaro, Pedro de los Ríos, ¿no? Un tipo que la veía a largo plazo, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y Pizarro, obstinado, como siempre, se va a negar a aceptar esa orden. Va a tomar un grupo pequeño y va a decidir quedarse en una isla inhóspita frente a las costas del Golfo de San Miguel, hoy conocida como la Isla del Gallo, y ahí, entre la malaria, entre la lluvia, entre el hambre, entre la soledad, ¿sí? Va a empezar a ver que sus hombres comienzan a desesperar. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que volver, esto es la muerte segura, ¿por qué desobedecemos al gobernador? ¿Sí? Estamos incurriendo en un delito, en desacato, y fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más icónicas de toda la conquista. Pizarro, un hombre flaco, enfermo, ahí ya con los pies hundidos en el barro, en la arena, toma su espada y traza una línea en la playa. Se dice que después, con voz ronca, como a quien no le queda mucho más por decir, se dirigió a los pocos hombres que aún lo acompañaban, ¿sí? Y le dice, por este lado se va a la gloria y a la riqueza. Por aquel lado, del otro lado de la raya estoy diciendo, se va al regreso y a la pobreza. Que el buen castellano elija lo que prefiera. Eso era mucho más que una frase, ¿no? Estamos hablando de todo un desafío, un llamado a la audacia. En esa isla perdida del Pacífico frente a las costas del actual Panamá, Francisco Pizarro trazó esa línea en la arena y miró cara a cara, a los ojos, a cada uno de sus hombres. De un lado quedaban el hambre, la fiebre, los mosquitos y la muerte. Del otro, la promesa de lo imposible, que no sabemos todavía qué era. Repito las palabras de Pizarro, lo que se dice que dijo Pizarro, ¿no? Por este lado se va la gloria, la riqueza, y por aquel al regreso y a la pobreza. Que el buen castellano elija lo que prefiera. De los casi 80 hombres que habían zarpado, solamente 13 dieron un paso al frente, y esos 13 serían recordados por la historia y por la propaganda posterior como los 13 de la fama.
Entre ellos estaban Nicolás de Rivera, Cristóbal de Peralta, Pedro de Candí, Alonso Molina, Francisco de Cuéllar, Domingo de Soraluche, Juan de la Torre, Gonzalo Farfán, entre otros. Todos estos muchachos, estos 13, decidieron quedarse con Pizarro en la isla, aún a sabiendas de que eso podía significar morir de hambre o de enfermedad. Era aventurarse a lo desconocido, pero perdido por perdido eligieron arriesgarse. Los demás, que eran la mayoría, eligieron regresar a Panamá. En los barcos, agarraron los barcos y dijeron: yo me voy de acá, me las pico, obedeciendo a lo que eran las órdenes del gobernador Pedro de los Ríos, ¿no?, que había prohibido seguir con esa expedición. El propio Diego de Almagro, su socio, había vuelto a Panamá para pedir refuerzos y evitar que lo acusaran de desobediencia y de desacato. Pizarro, en cambio, se va a negar a retroceder. Y esa decisión, la de negarse a retroceder, va a ser la que va a empezar a fracturar esa relación entre Almagro y Pizarro, que ya veremos no hará más que profundizarse a medida que avance el tiempo. Ya en algún otro episodio le podemos dedicar también un momento particularmente a Diego de Almagro, ¿no?, sobre todo para las dos viajantes chilenas que nos acompañaron al viaje a Machu Picchu, ¿no?, a Paula y a Loreto. Bueno, podemos dedicarle también un episodio a Diego de Almagro. Si ustedes así lo desean, pueden dejar comentarios, pueden escribirnos a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, a través de nuestra web, historiaenpodcast.com.ar. La cuestión es que durante semanas los 13 hombres de Pizarro van a resistir en la isla del Gallo, alimentándose de cangrejos, de agua salobre, de lo que el mar les dejara. Bueno, todo eso iba a ser motivo de alimentación, ¿no? Y cuando la situación se volvió insostenible, se van a trasladar a otra isla más cercana, ¿sí?, una isla más grande, menos hostil, que fue la isla de Gorgona. Ahí van a sobrevivir hasta que finalmente un barco enviado por el propio Diego de Almagro, movido por una mezcla ahí, se dice, de lealtad y de preocupación por su socio ahí a duras penas, llegó a rescatarlos. Pero ese rescate, uno puede decir, bueno, se terminó la aventura de Pizarro, lo rescataron, al final mucha raya en la arena, muchos 13 de la fama, pero el tipo lo tuvieron que rescatar. Bueno, ese rescate no significó el final de la aventura de Pizarro, sino que significó el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Pizarro sabía que sin el apoyo oficial de la corona española no podía seguir adelante. Así que toma una decisión audaz. ¿Qué dice Pizarro vuelto en Panamá? Dice: mira, si yo no voy a España a golpear puertas, esto no va a avanzar para ningún lado. Así que decide viajar él mismo a España para solicitar personalmente el permiso real para conquistar ese ya legendario y mítico reino del Perú, del cual muchos estaban hablando. Era el año 1528 y con apenas unos pocos sobrevivientes como testigos de sus hazañas, Pizarro se embarca, cruza el Atlántico, llega a Sevilla, después llega a Toledo, donde en ese momento residía la corte de Carlos I de España, emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, para ver qué podía hacer. Paréntesis acá, nombré Sevilla y nombré Toledo. Ambas ciudades las vamos a estar visitando con sentido histórico en febrero de 2026. Así que si quieren, no se dan una idea la experiencia hermosa, los grupos hermosos que se arman. Compartimos comida, risas, conocimiento, paseos, compartimos historia, ¿sí? Hay muchos en este último viaje dijeron: uy, pero nunca había viajado en grupo y la verdad me voló la cabeza. Claro, porque lo que nos une es la pasión por la historia. Y caminar las calles de la historia contadas por un historiador aparte, como se los vengo contando hace 5 años, hace 226 episodios, créanme que tiene un sentido más que particular. Se anotan en nuestra web, tienen el formulario, pueden contactarse por WhatsApp con Facundo, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, les va a estar respondiendo seguramente Paloma en cuestiones referidas al viaje, así que no se pierdan la oportunidad de viajar, ¿sí? Sevilla, Toledo, 2 ciudades que acabamos de nombrar, se sumará Córdoba, se sumará Granada, se sumará Madrid, ¿sí? Pero un viaje inigualable, se los garantizo. Ahora, volviendo. Una vez en España, Pizarro se va a presentar, va a llevar su caso ante el Consejo de Indias. Pizarro cae, difícil su tarea porque no llevaba oro, no llevaba mapas, no llevaba pruebas sólidas de lo que estaba pidiendo y de lo que quería hacer. Solamente llevaba su palabra, llevaba su fe, llevaba la promesa de que un nuevo imperio se iba a formar después de lo que él traía como proposición. Y sorprendentemente lo consiguió. En 1529 va a obtener
algo que vamos a nombrar repetidamente a partir de ahora, que es la capitulación de Toledo, el documento que lo autorizaba oficialmente a conquistar y gobernar las tierras del Perú en nombre del rey. Esa capitulación o capitulaciones de Toledo van a ser documentos firmados el 26 de julio de 1529 por Francisco Pizarro por un lado y por la reina Isabel de Portugal por el otro, digamos, por el lado de la corona, porque firma ella en ausencia del rey Carlos I, que en esos momentos no estaba allí. Acuerdo que, como les decía, va a autorizar a Pizarro, ¿sí?, a continuar la conquista del Imperio Inca y que a la vez establecía las condiciones y la repartición de derechos y deberes. Y acá, ojo, atención, si están tomando nota, como siempre digo, atención a esto. El acuerdo, ¿sí?, estas capitulaciones de Toledo van a terminar sembrando, en este punto exacto, la semilla de una futura tragedia, porque resulta que la idea inicial era que Pizarro obtuviera el permiso en nombre de los 3 socios que trabajaban en conjunto, ¿no?, que tuvieron la primera idea de explorar el sur. Pizarro, Almagro y el clérigo Hernando de Luque, que les mencioné hace un rato, lo que se conocía como este pacto de los 3. Pero una vez en España, la situación cambió. Pizarro llegó a Toledo, va a llegar con una ventaja que ni Almagro ni Luque tenían, que era el famoso carisma del sobreviviente. Su historia era irresistible, era un hombre pobre, un hombre sin educación, un hombre que había resistido en una isla solamente con 13 compañeros, que desafió órdenes, que desafió enfermedades, que desafió al hambre para seguir los pasos del imperio. Entonces la corte lo va a escuchar como un héroe y lo va a premiar en consecuencia. Entonces ahí va a ser cuando en julio del 29, de 1529, se van a firmar estas capitulaciones de Toledo, donde, además de todo lo que ya les conté, se le va a otorgar a Pizarro los títulos de gobernador y capitán general del Perú, un reino que no se sabía todavía dónde estaba, ¿sí? Se le va a otorgar el cargo de adelantado, es decir, representante directo del rey en esos territorios, y se le va a entregar el cargo de alguacil mayor de las tierras conquistadas, con amplios poderes, administrativos, judiciales, económicos. O sea, con todo esto se legaliza la empresa. De hecho, la corona crea para Pizarro la gobernación de Nueva Castilla, un tramo de costa inmenso hacia el sur, con potestad, para conquistar, para poblarla, y le concede estos títulos que sellan el mando, ¿no? El de gobernador, capitán general, adelantado, alguacil mayor. Obviamente, también le van a fijar obligaciones, ¿sí? Llevar cierto número de hombres, de caballos, de clérigos, ¿sí? Fundar ciudades, repartir tierras, y le van a fijar promesas, como por ejemplo la del reparto del quinto real, una parte impositiva que queda para la corona, el reconocimiento de méritos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que Almagro, ¿sí?, como parte de esa alianza, va a ser mencionado apenas en forma secundaria, como colaborador en las futuras expediciones sin recibir ningún título formal. Resulta que, según parece, esa no va a ser una omisión casual, fue una jugada política de Pizarro. Pizarro aprovechó su posición, aprovechó su encanto, aprovechó su historia para quedarse con la mayor parte de la repartija. Y cuando regresó a Panamá con el documento sellado, Almagro se sintió profundamente traicionado. Pizarro intentó ahí decirle, no, tranqui, te prometo recompensa, vas a ser premiado, pero créanme que la herida ya estaba abierta. Una situación, una relación que ya venía resquebrajiéndose, se lo dije hace un ratito, ¿no? Y a partir de este momento, ¿sí?, la conquista del Perú ya no iba a ser solamente una gesta heroica, sino que iba a ser también una historia de ambiciones enfrentadas. Casi una guerra entre Pizarro y Almagro. Y casi 5 años después, para, contrarrestar el enojo de Almagro, la corona iba a crear la gobernación de la Nueva Toledo, que le iba a dar la potestad a Almagro para conquistar hacia el sur de Nueva Castilla, es decir, hacia el centro del actual Chile. Pero insisto, eso ya es parte de la historia de Almagro, que aquí solamente estamos tocando medio de refilón, medio de costado, ¿no? El punto es que Pizarro vuelve a América, vuelve como un hombre distinto, ya no era un aventurero desesperado, sino que era un conquistador, un tipo con respaldo real, un tipo que tenía nombre, que tenía título, que tenía una misión, ¿sí? Y sobre todo tenía una certeza, que la línea que había trazado aquella vez en aquella isla, en la arena, había cambiado su destino para siempre. Se dice que el propio Pizarro dijo, no hay mar demasiado grande, ni Dios que detenga al hombre que ha decidido no volver atrás. Así las cosas,
En enero de 1531, Francisco Pizarro va a desembarcar nuevamente en la costa de Coaque, al norte del actual Ecuador, al mando de unos 180 hombres y de 37 caballos. Y uno puede decir, bueno, tampoco eran tantos, ¿no? Sí, es cierto, no eran muchos. Pero todos sabían que el mundo estaba a punto de abrirse ante ellos. Van a recorrer el litoral, van a fundar el pequeño asentamiento de San Miguel de Piura, la primera ciudad española en territorio peruano, y van a avanzar hacia el sur guiados por rumores sobre un imperio rico, pero a la vez vulnerable, porque se encontraba dividido en el medio de una feroz guerra civil que azotaba a ese mismo imperio. Porque lo que Pizarro no podía imaginar era que ese imperio llamado Tahuantinsuyo, que uno erróneamente llama Imperio Inca, esto ya lo hemos explicado en algunos episodios y en los cursos que damos sobre culturas precolombinas, el imperio se llamaba Tahuantinsuyo. Inca es el nombre de la máxima autoridad, el Zapa Inca. Bueno, el Tahuantinsuyo, aquel coloso que se extendía desde el actual Ecuador hasta Chile, estaba en guerra consigo mismo. Su gran gobernante, llamado Huayna Cápac, había muerto hacía unos pocos años y a su muerte va a dejar un imperio sin sucesor claro. Tenía 2 hijos con 2 mujeres diferentes, uno Huáscar en Cusco y otro Atahualpa en Quito. Y se disputaban entre ambos el trono con ferocidad, ¿no? Entonces este estado que había sido un modelo de orden, de disciplina, se había convertido en un campo de batalla, en una feroz guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, hijos ambos de Huayna Cápac. Pizarro va a entender rápido la magnitud de ese escenario. A ver, lo que para los incas era una tragedia dinástica, para él era una oportunidad política, ¿sí? Si el imperio se desangraba en 2 bandos, bastaba con ganarse a uno de los 2 bandos para dominar las 2 partes. Entonces, al llegar al Perú, al ver esa oportunidad, al fundar la ciudad de Piura y al profundizar la historia de ese imperio que tenía frente a sus ojos, a sus manos, Pizarro decidió avanzar hacia el sur. Va a ir bordeando la costa, ¿sí? Mientras enviaba mensajeros a las poblaciones locales e iba obteniendo información a través de una figura que va a ser clave, que fue su intérprete, el famoso Felipillo. Se preguntarán ustedes, ¿quién era este personaje que catalogué de famoso, ¿no? Bueno, les cuento. Felipillo va a ser un intérprete principal de Pizarro durante la conquista del Perú. Este Felipillo, o Felipe, era un joven indígena de la región de Tumbes, del pueblo Tayán, ¿sí? Capturado por los españoles durante una de las primeras expediciones al norte del Perú. Pizarro lo va a llevar con él a Panamá, más tarde lo va a formar como traductor, va a aprender algo de castellano este muchacho, va a servir de puente entre el español y el quechua, que era el idioma del Tahuantinsuyo, o el Tayán, que era su pueblo, y su papel se va a volver fundamental en los primeros contactos con los pueblos andinos, pero también va a ser controvertido. Las crónicas, de hecho, más allá de las crónicas, yo les diría, hagamos un paréntesis acá. Googleen, ¿sí? Googleen qué significa Felipillo. ¿Sí? Les va a volar la cabeza la definición, porque las crónicas lo acusan de haber traicionado a Pizarro en Cajamarca, tergiversando las palabras de Atahualpa, para provocar un conflicto y luego conspirar a favor de los incas. Algunos van a decir que traicionó a Atahualpa. La cuestión es que la figura de Felipillo va a ser asociada a la figura del traidor. Por eso, Felipillo, en el español de América, se va a convertir en sinónimo de doble agente, de soplón, de un alcahuete, diríamos acá, ¿no? de un infiltrado. Pero va a ser clave en el contacto que Pizarro va a empezar a tener con esos pueblos peruanos, ¿no? Si me permiten la comparación, algo muy similar a lo que hizo Malinche, al rol que ocupó la Malinche con Hernán Cortés, ¿no? Bueno, pueden escuchar ese episodio que está verdaderamente interesante. La cuestión es que en medio de ese camino y de todo ese contexto político y social del imperio, ¿sí? Pizarro se entera de que Atahualpa había triunfado sobre su hermano, había capturado a Huáscar, había destruido sus ejércitos, había entrado como vencedor en Cusco. Sí, aparentemente el imperio estaba nuevamente unificado, pero bajo un clima de miedo, de resentimiento, de sangre. Para esos momentos, Atahualpa se encontraba en la ciudad de Cajamarca, una ciudad intermedia entre la posición de Pizarro y la capital del imperio, la ciudad de Cusco. Cusco o Cosco, como se dice en quechua, el ombligo del mundo, se consideraba por los incas. Y ahí
en Cajamarca estaba descansando con su ejército tras la campaña militar contra su hermano, y va a ser justamente ahí donde el destino de los Andes se va a torcer de una vez y para siempre. El 15 de noviembre de 1532, Pizarro llega a Cajamarca con apenas 168 hombres, 27 caballos, y del otro lado lo estaban esperando más de 30.000 soldados incas. O sea, la desproporción era absurda. Pero el español tenía algo que el inca no, que era conocimiento del enemigo, tenía armas de fuego, tenía caballos y tenía una mente que sabía que la guerra no siempre se gana con espadas, sino que muchas veces se gana con trampas. Pizarro va a enviar emisarios al campamento inca con regalos, con palabras amables, le ofrecía una reunión pacífica, un gesto diplomático entre reyes. Y Atahualpa, confiado en su poder, confiado en su ejército, convencido de que esos pocos extranjeros no representaban peligro alguno, aceptó esa reunión. Entró en la plaza de Cajamarca, llevado en andas, rodeado con su guardia personal, de su nobleza, en una ceremonia súper fastuosa que pretendía mostrar la autoridad divina del Inca, ¿no? Bueno, entonces ahí va a ocurrir lo impensado. En medio de los sonidos, de los tambores, del ruido, un fraile español, Vicente de Valverde, se acerca al Inca, se acerca a Atahualpa con una Biblia en la mano y le habló del Dios cristiano y del Papa. Atahualpa, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, toma el libro entre sus manos, toma la Biblia, la examina y la tira al suelo, la arroja, ¿sí? ¿Por qué un Dios tendría que hablarle a través de un papel al Inca, con todo lo que significaba la cosmovisión incaica, ¿no? El contacto con la naturaleza, con sus dioses? Bueno, la cuestión es que ese acto de Atahualpa termina sellando el destino del Tahuantinsuyo, termina sellando el destino del imperio inca. Ese arrojar la Biblia fue la señal exacta para que Pizarro no demorara en dar su orden. Desde los portales de la plaza van a salir los arcabuces, los caballos, las espadas, el fuego. El estruendo ahí se dice que fue total, ¿no? Los incas sin armas, sin organización, van a ser masacrados. Atahualpa intentó mantenerse firme, pero va a terminar siendo capturado entre la confusión y el desparpajo de ese contexto, ¿no? En cuestión de horas, el imperio más grande de Sudamérica había quedado sin su soberano. Pero para entender lo que sucedió, es necesario meter un poquito la cámara dentro de las profundidades de Cajamarca, ¿no? Cuando el imperio temblaba por dentro y el Inca, ¿sí?, Atahualpa, había caído preso. No había sido vencido todavía, pero había caído preso. Atahualpa va a caer en la trampa ese 16 de noviembre de 1532. Al día siguiente ya no era el señor del Tahuantinsuyo, era un rehén. Pizarro lo va a encerrar en una habitación, en un aposento amplio del antiguo complejo incaico, el famoso cuarto del rescate, ¿no? Y lo va a tratar ahí con una mezcla de respeto, de control, de temor, dicen algunos también. ¿Sí? Atahualpa podía recibir, aparte de su séquito, tenía servidumbre, tenía comida, tenía chicha, tenía información, tenía vigilancia permanente. O sea, había un mensaje claro ahí. No sos un enemigo, sino que sos una moneda valiosa de este juego que estoy jugando, dirá Pizarro, ¿no? Pero lo loco es que la jugada maestra no la va a hacer Pizarro, sino que la va a hacer el propio Atahualpa. Atahualpa entendió rápido qué querían aquellos barbudos, aquellos hombres de barba, como los denominaban. Querían metal, querían oro, entonces, querían plata, digo, ¿no? Oro y plata. Entonces se va a poner de pie, levanta su brazo, ¿sí?, señala la pared y con un carbón traza una línea ahí tan alta como alcanzaba su mano, y prometió llenarla hasta ahí de oro, hasta esa marca, ¿sí? Y que iba a llenar otras 2 habitaciones contiguas de plata. De oro iba a llenar la primera, de plata las otras 2. O sea, no ofreció cualquier cosa, estaba ofreciendo el corazón simbólico del imperio incaico. Desde los templos, desde los depósitos, desde los palacios de todo el Tahuantinsuyo van a comenzar a salir ídolos, vasos, planchas, máscaras, discos, joyas, llamas cargadas de tesoro van a cruzar los caminos incaicos y los tambos incaicos durante meses. En Cajamarca,
los fundidores indígenas forzados van a trabajar día y noche convirtiendo el arte incaico en lingotes de oro. Va a ser una ceremonia macabra. El oro, ese oro que había nacido del corazón del imperio inca para el dios Sol, va a terminar derritiéndose en moldes para saciar a estos extranjeros. Y mientras el rescate llegaba, Atahualpa va a empezar a jugar a dos puntas, ¿no? Por un lado, se va a ganar a los españoles con cortesía, con paciencia. De hecho, hay crónicas que lo muestran aprendiendo a tirar los dados, mirando cómo se jugaba el ajedrez, preguntando por esos caballos que parecían bestias míticas, ¿no? Y por el otro, va a mantener en movimiento a sus generales. A un general que se llamaba Quisquis, a otro que se llamaba Chalcuchimac, ¿sí? Tipos que seguían, comillas, pacificando el sur del imperio, rematando a la facción de Huáscar que todavía quedaba con vida, ¿sí? Y este rehén, Atahualpa, desde su prisión, desde su encierro, seguía manejando hilos políticos del imperio. Es más, Pizarro lo sabía, pero prefería postergar la decisión final mientras el oro y la plata siguieran llegando y siguieran entrando por la puerta de esa habitación, ¿no? En ese tablero va a aparecer este personaje decisivo que les nombraba recién, que es Felipillo, el intérprete. Natural de la costa norte, como ya les dije, y con cuentas propias contra los incas del Cusco, porque había sido dominado, su pueblo había sido dominado por los incas. Va a ser el puente de palabras entre ambos mundos y a la vez ese filtro interesado que les comentaba. Varias fuentes sostienen que Felipillo no solamente trasladaba palabras, sino que las manipulaba. Era originario, como ya les dije, de la región de Tumbes, una región castigada por las campañas del norte de Atahualpa, ¿no? Y arrastraba cierto resentimiento silencioso contra el líder incaico. Comprendía que el poder que tenía quien estaba traduciendo, él en este caso, ¿sí?, era un poder que podía torcer sentidos, que podía insinuar algunas intenciones, que podía sembrar miedo. Y créanme que así lo hizo. Donde Atahualpa pedía tiempo, Felipillo traducía algunas evasivas. Donde prometía paz, sugería amenaza. Y así le fue insinuando al Inca que los españoles solamente esperaban que Huáscar llegara para reemplazarlo. Y le va a murmurar al mismo tiempo a los españoles que Atahualpa seguía enviando órdenes secretas a sus generales. O sea, el tipo jugó a dos bandos con una astucia, que va a cambiar la historia, manipulando la desconfianza al mismo tiempo de los dos bandos, hasta que la sangre, créanme, se va a terminar volviendo inevitable. El resultado va a ser una decisión fatídica. Desde su prisión en Cajamarca, Atahualpa ordena, presionado por Felipillo y que le estaba diciendo, che, mirá, los españoles están esperando a Huáscar porque lo quieren nombrar como Inca Supremo y a vos te van a descartar. Entonces Atahualpa ordena desde su prisión en Cajamarca ejecutar a su hermano. Y sus guardianes, quienes lo tenían preso desde la guerra civil, van a cumplir la orden, ¿sí? Y el cuerpo de Huáscar estaba siendo trasladado a Cajamarca. Bueno, va a ser asesinado, y lo van a arrojar al río. Y con ese gesto, el Inca eliminó a su rival político, pero también rompió el último hilo de legitimidad que le quedaba. Cuando la noticia llega a Pizarro, el efecto va a ser inmediato. Los españoles van a entender que ese hombre, Atahualpa, aunque prisionero, seguía gobernando. Si podía mandar a matar desde el encierro, también podía, no sé, mandar a alzar un ejército, revolucionarse, rebelarse, levantarse en armas. Atahualpa había sellado su propio destino. Dejó de ser el rehén útil y se termina convirtiendo en el peligro que había que neutralizar. Se preguntarán ustedes qué sucedió a esta altura con todo el rescate que Atahualpa le entregaba a los españoles, ¿no? Bueno, les cuento. A todo ese rescate, digamos, esa promesa de oro y plata que Atahualpa le hizo a Pizarro, lo va a seguir el reparto, ¿no? Todo ese oro, toda esa plata, todos esos metales preciosos se van a pesar, se van a registrar, se van a dividir. Pizarro cumplió con el quinto real que veníamos arrastrando desde las capitulaciones de Toledo, que era para la corona. Va a dejar que sus hombres probaran por primera vez el sabor de una fortuna impensada, ¿no? Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, va a tomar una parte, va a viajar a España para presentarla en la corte. O sea, todo un gesto de propaganda, de legitimidad de la empresa conquistadora pizarriana, vamos a decir, si es que existe ese término, ¿no? Pero con los lingotes va a venir también algo mucho más oscuro, que va a ser la sospecha. El oro
de repente dejó de arribar con la misma abundancia hacia Cajamarca y los nervios empezaron a crecer. ¿Qué pasa que no llega más oro? ¿Qué pasa que no llega igual que antes la cantidad de oro y plata? Y a Cajamarca no solamente que va a dejar de llegar el oro de la manera en la que venía llegando, sino que va a llegar, ¿sí?, Diego de Almagro con refuerzos, con más bocas, con más ambición, con más presión por hacer algo, terminar de conquistar ese imperio inca. Entonces, afuera, las columnas incaicas seguían vivas y adentro de Cajamarca, el rehén Atahualpa seguía pensando. Entonces cambió el clima. Pizarro comenzó a escuchar rumores de levantamiento, de un ataque coordinado para liberar al Inca, de qué estaba haciendo ahí Diego de Almagro. Entonces hubo un nombre que se volvió peligroso, que era el de este general Chalcuchimac, que va a ser capturado, va a ser traído, o llevado, mejor dicho, a Cajamarca, ¿sí?, a tal punto que se decide quemarlo en la hoguera, ¿sí?, para darle final a esa amenaza. Ahora, seguimos con una duda abierta. ¿Qué se hacía con Atahualpa? Se estaba volviendo peligroso, comillas, comillas, ¿no? Si lo dejaban vivo, podría llegar a volver a reinar, decían algunos. Si lo mataban, iban a incendiar el imperio, respondían otros. En medio de todo esto, el cronista de turno, el intérprete que susurraba, el soldado que veía conspiraciones hasta en las sombras del patio, todo se estaba volviendo un fantasma para Pizarro. Entonces la solución va a ser un juicio de cartón, ¿no? Un juicio armado, en donde a Atahualpa se lo acusa de idolatría, se lo acusa de polígamo, se lo acusa de usurpador, se lo acusa de esconder tesoros y sobre todo se lo acusa de traición por conspirar desde su prisión y se le sella la sentencia. Va a ser condenado a muerte. Ahí, en ese proceso, el fraile Vicente de Valverde, que ya lo hemos nombrado, le va a ofrecer, antes de matarlo, el bautismo, ¿sí? Si aceptaba, iban a conmutar la pena de la hoguera por la pena del garrote vil, ¿sí? Entonces Atahualpa, que había aprendido en pocos meses más de política española que muchos peninsulares en años, va a elegir vivir un minuto más, o al menos morir de otra forma. Va a ser bautizado, lo van a bautizar, ¿saben con qué nombre? Con el nombre de Francisco, como el hombre que iba a firmar su muerte. Y en ese instante, el símbolo se termina volviendo ironía. Al tomar el nombre de Francisco, tal como su verdugo, el conquistador y el conquistado van a quedar unidos por una misma palabra antes de separarse para siempre. Finalmente, la noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa iba a ser estrangulado en Cajamarca. No va a haber batalla, no va a haber clarines, no va a haber lanzas chocando. Hubo un silencio profundo, hubo un madero y hubo una muerte, y con ella el fin del último Inca libre. ¿Qué va a pasar con el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio incaico? Se preguntarán, ¿no? Bueno, ese imperio va a seguir latiendo, pero ya desde una herida abierta. Con Atahualpa muerto, Pizarro va a necesitar un rostro legítimo para entrar a la capital, para entrar al ombligo del mundo, para entrar a Cusco sin incendiarlo todo. Y entonces decide colocar un Inca títere, que fue Túpac Hualpa, ¿sí? O Túpac Huaypa, que iba a morir 3 meses después de ser coronado como títere, ¿no? De hecho, se dice que asume y usa una corona castellana en vez de los símbolos tradicionales incaicos, ¿no? Y más tarde, después de la muerte de Túpac Huaypa, van a elegir a Manco Inca como este soberano títere, ¿sí? Que conciliaba con los españoles. Mientras tanto, las legiones del general Quisquís y Rumiñahui van a seguir resistiendo en el sur, en el norte respectivamente, con una ferocidad que todavía hoy asombra. Pero la bisagra ya había girado. La conquista del Perú, ¿sí?, va a empezar en un cuarto en la ciudad de Cajamarca con la captura de Atahualpa. Algunos van a decir que comienza con una línea dibujada en la pared, con un imperio que se derritió en lingotes. Y cuando la cuerda apretó el cuello de Atahualpa, se va a apagar por un instante la idea misma de la que se vendía, digamos, el imperio inca, que decía que el Tahuantinsuyo era invencible. Tras esa ejecución de Atahualpa, el mundo va a quedar patas para arriba, ¿no? El Tahuantinsuyo descabezado seguía respirando ahí entre ruinas y Pizarro tenía ante sí
un imperio entero, pero también tenía un problema inmenso, que era cómo gobernar, cómo imponerse puertas adentro de ese imperio. Y créanme que la gloria no va a durar demasiado. En menos de 2 años, el conquistador que había doblegado a los incas tuvo que enfrentarse a una nueva guerra, no contra los pueblos indígenas, sino contra sus propios compañeros. En 1535, buscando un nuevo centro desde donde controlar sus dominios, Pizarro funda una ciudad a orillas del río Rímac, que la va a llamar la Ciudad de los Reyes, porque fue fundada el 18 de enero de 1535, día de la Epifanía, por eso Día de los Reyes. ¿Sí? Y muchos la van a llamar Lima, un nombre que, como contamos a quienes viajaron con nosotros en este viaje histórico-cultural a Perú, el nombre de Lima proviene del nombre del río Rímac, es decir, el que habla, el que brama por el sonido que sigue haciendo al día de hoy en su recorrido, ¿no? Después se va a ir desfigurando y quedará con el nombre de la ciudad de Lima, actual capital del querido Perú. La cuestión es que desde Lima, Pizarro va a empezar a levantar su palacio de piedra, frente a la Plaza Mayor, va a comenzar a soñar con un gobierno ordenado, va a levantar templos, va a levantar cabildos, va a hacer funcionar a escribanos. Era su revancha contra una vida sin linaje, ¿no? Aquel analfabeto de Trujillo que presentamos al comienzo se termina convirtiendo ahora en un señor de la capital de ese nuevo imperio. Pero el poder en América nunca era limpio. Hay rondando todavía una piedra en el zapato de Pizarro, ¿no? Que fue la relación con Diego de Almagro, aquel socio de las primeras expediciones, ¿sí? Pero que esa relación se había quebrado ya desde España, cuando la capitulación de Toledo le otorga a Pizarro el título de gobernador y a Almagro apenas el de un secundario a cargo, ¿no? Bueno, esa herida se va a volver sangrante cuando ambos van a discutir los límites de sus dominios. El Perú era un mapa sin fronteras claras y cada uno creía que era el dueño de su mundo, ¿sí? De un mundo que cada uno a su forma, a su manera, a su paso, a su ritmo, había ayudado a conquistar. Y esa tensión se va a transformar en tragedia, porque mientras Pizarro organizaba el nuevo virreinato, Almagro empieza a marchar hacia el sur, conquista Chile, esperando con esa conquista compensar lo que consideraba había sido una injusticia. Pero al volver, agotado, decepcionado, descubre que su premio era un desierto. ¿Sí? Que la riqueza seguía estando en Cusco, no en Chile. Entonces reclama lo que consideraba en parte suyo. Y en 1537 sus hombres ocupan la ciudad de Lima, toman como prisioneros a Hernando y a Gonzalo Pizarro, hermanos de Francisco, y empieza una guerra civil ahora entre conquistadores. El hombre que había vencido a un imperio ahora tenía que luchar por su propia supervivencia. Van a negociar entre ambos, pero todas las negociaciones van a fracasar y un año más tarde, en las llanuras de las Salinas, los ejércitos de ambos se van a enfrentar, ¿sí? Se dice que la batalla fue brutal, fue fratricida y va a terminar con la derrota de Almagro, quien terminaría siendo capturado y ejecutado por orden de los hermanos Pizarro el 8 de julio de 1538. Así se le ponía fin a una relación que simplemente le habían unido los intereses de conquista, pero no mucho más que eso, ¿no? Y cuando esos intereses chocaron, se va a terminar esa relación. Ese año, 1538, va a ser el fin de esa sociedad que nunca tuvo en claro cuáles habían sido sus participaciones, cuáles habían sido sus partes particulares, digo, ¿no? A eso me estoy refiriendo dentro de esa sociedad tomada de los pelos. Pero volvamos los ojos a Pizarro. El tipo va a seguir gobernando el Perú, el reino que había sabido doblegar y en el cual se había impuesto, pero cabría preguntarse a qué costo se había impuesto, ¿no? Un costo altísimo, para ser sinceros. Es más, si avanzamos en el tiempo, encontramos que la mañana del 26 de junio de 1541, Lima amaneció tensa. Corrían rumores de venganza, de conjuras, de viejas deudas que el tiempo no había borrado. Francisco Pizarro tenía por ese entonces más de 60 años, un tipo ya viejo, digamos, ¿no? Adulto, sí, anciano para esa edad. Y tenía un título que ya pesaba más de lo que brillaba, el gobernador del Perú. Había ganado el mundo, había ganado tesoros, había ganado riquezas, poderes, títulos, pero había perdido casi todo lo que lo habían acompañado a conquistarlo.
Diego de Almagro, su antiguo socio y rival, ya estaba muerto, pero su hijo, conocido como Diego de Almagro el Mozo, juraba vengarlo. Esa tarde, ¿sí?, del 26 de junio de 1541, un grupo de hombres armados, los famosos almagristas, entran a la residencia, a la casa del gobernador Pizarro, ubicada junto a la Plaza Mayor de Lima, que también estuvimos recorriendo en estos días. Pizarro estaba almorzando con unos pocos fieles cuando escuchó los gritos, escuchó el alboroto, se va a levantar, va a sacar su espada de la vaina, se atrincheró tras una puerta y empieza a pelear. Pizarro tenía el temple de quien había sobrevivido a las selvas, a las tempestades, a las guerras. No era de aquellos que retrocedían fácilmente. Y los asaltantes van a irrumpir gritando muerte al tirano y la casa se va a convertir en un campo de batalla. Los criados van a huir, los amigos van a ir cayendo uno a uno, pero Pizarro va a resistir, herido, ensangrentado, todo lo que ustedes quieran. Va a alcanzar a matar a dos de los atacantes, de hecho, antes de ser rodeado, y en medio del caos se dice que levanta la cruz con una mano y con la otra intenta seguir luchando con su espada. Según la tradición, al recibir la estocada final, trazó con un dedo una cruz en el suelo y besándola, pronunció sus últimas palabras: Jesús. Después cayó solo en la misma ciudad que había fundado apenas hacía 6 años. Y acá viene una historia increíble. Fue el fin de Pizarro. Murió Pizarro. Fue muerto Pizarro por propios españoles. Pero lo que viene después es también parte de la historia grande de este conquistador, porque el cuerpo de Pizarro no va a tener descanso. Tras su asesinato, va a ser sepultado a escondidas en el patio de la Catedral de Lima, que él mismo había mandado a construir, sin ceremonias, sin cortejos. Nadie quiso que el pueblo viera cómo el fundador de la ciudad era enterrado como un traidor, ¿no? Décadas después, su tumba va a ser movida dentro del templo y se va a ir perdiendo entre reformas, entre olvidos, entre silencios, entre el pasar de los años. Y con el paso del tiempo, se creyó que los restos que reposaban en un nicho de honor bajo el altar mayor eran los de Pizarro, hasta que la verdad va a salir a la luz, pero no en el año 1500, 1600, 1700, va a salir en el año 1977, o sea, hace 50 años casi, 40 y pico de años. Ahí, durante unos trabajos de restauración de la cripta de la catedral, los obreros van a encontrar una pequeña caja de plomo cubierta de polvo, cubierta de humedad, y en la tapa tenía grabada, con letra antigua, ¿sí?, una inscripción estremecedora. Decía: aquí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y los puso en la Real Corona de Castilla. Lo estoy leyendo literal de la cajita de plomo que se encontró en 1977 en el altar de la Catedral de Lima. Foto que saqué personalmente en la tumba de Pizarro en este viaje y que voy a estar subiendo a Instagram para que vea fotos de la tumba de Pizarro. Dentro de esa caja, los especialistas van a hallar una calavera, una serie de huesos ahí, que entre los análisis forenses van a terminar coincidiendo con que era los restos de Pizarro, más allá de la inscripción, ¿no? Porque coinciden las heridas que se describen por los cronistas, ¿no? Los cortes en el cuello, la fractura en la cabeza, las señales de una muerte violenta, el cuerpo de un tipo musculoso. El cuerpo auténtico del conquistador había aparecido más de 4 siglos después, como si la historia le diera una segunda sepultura, o dicen algunos, una segunda sentencia. Hoy, los restos de Pizarro descansan en la capilla lateral de la Catedral de Lima, bajo un sarcófago de vidrio y de mármol, rodeado de mosaicos dorados que cuentan su vida y su muerte, su genealogía. Ahí está el hombre que fundó la ciudad, pero que también va a pagar con su sangre el costo de esa fundación y de esa conquista. Un conquistador sin nobleza que quiso ser leyenda y terminó increíblemente convertido en misterio, porque al final Francisco Pizarro no va a ser vencido por ejércitos ni por reyes, sino por la misma ambición que lo había llevado a la gloria. Podríamos decir que la suya fue una historia circular. De la oscuridad nació y a la oscuridad volvió, pero cada piedra de Lima, cada calle trazada por su mano, sigue recordando que hubo un tiempo en el que un campesino extremeño se atrevió a desafiar al mundo y por un instante, créanme, que lo consiguió.
Muy bien, queridos amigos, oyentes y seguidores, hasta aquí el episodio souvenir de nuestro viaje histórico-cultural a Lima, a Cusco, a Machu Picchu, al Perú, en donde hemos traído este contenido para regalarles como hace 5 años que venimos haciendo. Si quieren vivir una experiencia así, los esperamos a nuestro viaje a la España andaluza en febrero del año 2026. Quedan los últimos cupos, se llena rapidito y sería para mí una oportunidad única de caminar junto a ustedes contándoles la historia ahí, cara a cara, ¿sí? Al oído prácticamente y recorriendo todos estos lugares cargados de historia. Les dejo la invitación para nuestras funciones de teatro, 9 de noviembre en Córdoba. Se viene una sorpresa muy grande, estén atentos a nuestras redes que la vamos a estar anunciando en breve con respecto al teatro, a nuestros cursos. Tenemos curso de Segunda Guerra Mundial que inicia en noviembre de 2025, tenemos curso de Renacimiento y Humanismo que comienza también en este mismo mes, así que siempre va a haber oportunidad para encontrarnos y compartir historia. Y si no, será hasta una próxima oportunidad cuando la historia vuelva a encontrarnos en un nuevo episodio de Historia en Podcast. Chao, muchas gracias.